Buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana, desde la Tercera Iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos nuestro servicio cantando el himno número 261. Solo una iglesia de Dios hay, que es santa y eterna, invulnerable al tiempo cruel y en todo sitio igual. En todo tiempo y por doquier, la iglesia ama fiel, con salmo o con oración, al invisible ser. Los fieles suministros son, que al mundo sirven hoy, pureza su bautismo es, y amor su comunión. Hymn 261. Leeré ahora pasajes de la Biblia y del libro de Ciencia y Salud con llave en las Escrituras. Por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se basó en el principio del bautismo de la Biblia. Salmos. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Reyes. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en muy alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este un hombre valeroso en extremo, pero leproso. De Siria habían salido bandas de armadas que llevaban cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Naamán fue y se lo relató a su señor diciendo: esto y esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le respondió: está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Salió pues Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Llevaba también al rey de Israel una carta que decía: cuando recibas esta carta, sabrás por ella que yo te envío a mi siervo Naamán, para que le sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios que da vida y la quita, para que éste me envíe a un hombre a que lo sane de su lepra?
Considerad ahora y ved cómo busca ocasión en contra mía. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus caballos y su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se restaurará y será limpia. Naamán se fue enojado diciendo: Yo que pensaba, de seguro saldrá enseguida y puesto en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios. Alzará su mano y tocará la parte enferma y sanará la lepra. Abanán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no quedaré limpio también? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara a hacer algo difícil, ¿lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho: lávate y serás limpio? Descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Mateo. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía: Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los seduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir a la ira venidera? Producid pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham y aún de estas piedras. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? Le respondió Jesús: Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y se posaba sobre él. Y se oyó una voz en los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Los mensajeros de Juan el Bautista
Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió a 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: Id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellas se iban, comenzó Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más profeta, porque este es de quien está escrito: Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Todos los profetas y la ley profetizan hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel que Elías había de venir. Él que tiene los oídos para oír, que oiga. Venid a mí todos los que estáis trabajando y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Mientras subía Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte y les dijo por el camino: Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero el día tercero resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él dijo: ¿Qué quieres? Ella dijo: Ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sientan el uno al lado a tu derecha y el otro a tu izquierda. Respondió Jesús diciendo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautizo que yo soy bautizado? Y ellos respondieron: Podemos. Y él les dijo: A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos que quieran estar preparados por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándoles dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en el rescate de todos. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Jesús se acercó y les habló diciendo:
toda potestad que me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hechos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas para los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a las iglesias los que habían de ser salvados. Leeré ahora del libro de Ciencia y Salud. Bautismo, purificación por el Espíritu, sumersión en el Espíritu. La Biblia enseña la transformación del cuerpo mediante la renovación que se hace al espíritu. Quítese el significado espiritual de las Escrituras, y esa compilación no puede hacer más por los mortales de lo que pueden los rayos de la luna derretir un río helado. El error de los siglos es predicar sin practicar. La sustancia de toda devoción es el reflejo y la demostración del amor divino, que sanan la enfermedad y destruyen el pecado. Nuestro Maestro dijo: si amáis, guardad mis mandamientos. Nuestra mira, un punto más allá de la fe, debería ser encontrar los pasos de la verdad, el camino a la salud y la santidad. Debiéramos esforzarnos por alcanzar la altura del Horeb, donde Dios es revelado. Y la piedra angular de toda construcción espiritual es la pureza. El bautismo por el Espíritu, que lava el cuerpo de todas las impurezas y de la carne, significa que los de limpio corazón ven a Dios y están acercándose a la vida espiritual y su demostración. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar las creencias pecaminosas en el reino de los cielos, la armonía eterna. Por medio del arrepentimiento, el bautismo espiritual y la regeneración, los mortales se despejan de sus creencias materiales y de su falsa individualidad. Es solo una cuestión de tiempo hasta que todos me conozcan a mí, Dios, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. La negación de las pretensiones de la materia es un gran paso hacia las alegrías del espíritu, hacia la libertad humana y el triunfo final sobre el cuerpo. Hay un único camino que conduce al cielo, la armonía, y el Cristo de la ciencia divina nos muestra este camino. Es no conocer otra realidad, no tener otra conciencia de la vida que el bien, Dios y su reflejo, y elevarse sobre los así llamados dolores y placeres de los sentidos. El amor propio es más opaco que un cuerpo sólido. En paciente obediencia a un Dios paciente, laboremos por disolver con el solvente universal del amor el adamante del error, la voluntad propia,
la justificación propia y el amor propio. La lucha contra la espiritualidad y es la ley del pecado y la muerte. Juan el Bautista profetizó la venida de Jesús inmaculado. Y en aquellos días, Juan vio la idea espiritual como el Mesías, quien bautizaría con el Espíritu Santo, la ciencia divina. Jesús envió un mensaje a Juan el Bautista, cuya intención era comprobar fuera de toda duda que el Cristo había venido. Id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. En otras palabras, decida a Juan lo que es la demostración del poder divino e inmediatamente percibirá que Dios es el poder en la obra mesiánica. San Juan escribe en el capítulo 10 de su libro, Revelación, el Apocalipsis. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Este ángel, o mensaje que viene de Dios envuelto en una nube, prefigura la ciencia divina para el sentido mortal. La ciencia parece al comienzo velada, abstracta y obscura, pero una promesa luminosa corona su frente. Cuando es comprendida, es prisma y alabanza de la verdad. Cuando la miras abiertamente a la cara, puedes saber por sus medios y tiene para ti una luz más clara que la del sol. Pues sigue Dios es su lumbrera. Sus pies son columnas de fuego, los fundamentos de la verdad y el amor, y atrae el bautismo del Espíritu Santo, cuyas llamas de la verdad fueron descritas proféticamente por Juan el Bautista como consumiendo el error. Este ángel tenía en su mano un librito abierto para que todos lo leyeran y comprendieran. Contenía este mismo libro la revelación de la ciencia divina, cuyo pie derecho o poder dominante estaba sobre el mar, sobre el error elemental y latente, el origen de todas las formas visibles del error. El pie izquierdo del ángel estaba sobre la tierra, o sea, un poder secundario era ejercido sobre el error visible y el pecado audible. La voz callada y suave del pensamiento científico se extiende sobre continentes y océanos hasta los confines más remotos del globo. La voz inaudible de la verdad es, para la mente humana, como cuando ruge un león. Se oye en el desierto y en los lugares tenebrosos del temor. Despierta los 7 truenos del mal e incita a sus fuerzas latentes a proferir el diapasón completo de tonos secretos. Entonces, el poder de la verdad es demostrado manifestándose en la destrucción del error. Entonces, una voz procedente de la armonía exclamará: Ve y toma el librito, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Mortales, obedeced al mensajero celestial. Tomad la ciencia divina. Leer este libro desde el comienzo hasta el fin. Estudiadlo, meditadlo. Serás de veras dulce el saborearlo por vez primera. Y cuando os sane, pero no moriréis contra no murmuréis contra la voluntad. Si halláis amarga su digestión, cuando os acerquéis cada vez más a este principio divino, cuando comáis el cuerpo divino de este principio, participando así de la naturaleza o elementos primarios, de la verdad y el amor, no os sorprendáis ni os descontentéis,
porque tenéis que participar de la copa de cicuta y comer las hierbas amargas. Pero los israelitas de antaño en la cena pascual prefiguraron así este pasaje peligroso de la esclavitud a el dorado de la fe y la esperanza. Esta idea inmaculada representa primero mediante al hombre y según el revelador, el autor del Apocalipsis, por último mediante la mujer. Bautizará con fuego y el bautismo de fuego quemará la paja del error con el calor ardiente de la verdad y el amor, acrisolado y purificado aún el oro del carácter humano. El advenimiento de Jesús de Nazaret marcó el primer siglo de la era cristiana, pero el Cristo no tiene principio de años ni fin de días. A través de todas las generaciones, tanto antes como después de la era cristiana, el Cristo, como la idea espiritual, reflejo de Dios, ha venido con alguna medida de poder y gracia a todos los que estábamos preparados para recibir el Cristo, la verdad. Abraham, Jacobo, Moisés y los profetas captaron gloriosas vislumbres del Mesías o el Cristo, que bautizó a estos vivientes con la naturaleza divina, la esencia del amor, la imagen divina, idea o el Cristo. Era, es y siempre será inseparable del principio divino. Dios, Jesús, se refirió a esta unidad de su identidad espiritual así. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo y el Padre uno somos. El Padre mayor es que yo. El Espíritu único incluye a todas las identidades. A aquellos científicos cristianos naturales, los ancianos venerables y a Cristo Jesús, Dios ciertamente les reveló el espíritu de la ciencia cristiana, aunque no la letra absoluta, debido a que la ciencia de la mente parece desacreditar las escuelas científicas corrientes, que luchan solo con observaciones materiales. Esta ciencia ha encontrado oposición, pero si algún sistema honra a Dios, debería recibir ayuda, no oposición, de todos los pensadores. Y la ciencia cristiana sí honra a Dios como ninguna otra. Teoría lo honra y hace esto de la manera designada por Él, haciendo muchas obras maravillosas por medio del nombre y la naturaleza divinas. Uno tiene que cumplir su misión sin timidez ni disimulo, pues para que esté bien hecha, la obra ha de hacerse desinteresadamente. El cristianismo jamás estará basado sobre un principio divino y por consiguiente jamás se hallará que es infalible hasta que su ciencia absoluta sea alcanzada. Cuando esto se logra, ni el orgullo, el prejuicio, la intolerancia, ni la envidia pueden arrasar sus fundamentos, porque está edificado sobre la roca, el Cristo. Nuestro bautismo es una purificación de todo error. Nuestra iglesia está edificada sobre el principio divino, el amor. Podemos unirnos a esta iglesia solo a medida que nazcamos del nuevo en el Espíritu y a medida que alcancemos la vida que es verdad y la verdad que es vida, produciendo los frutos del amor, echando fuera el error y sanando a los enfermos. Oremos por esta congregación, primero en silencio y después diremos juntos el Padre nuestro, en voz alta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino.
Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Cantemos ahora el himno número 343. Camino de liberación hallé en ti, Señor, y quien al Padre busca hoy, por ti lo encontrará. Por ti hallé saber cabal, pues eres la verdad. Con tu verdad el corazón pureza encontró. La vida eres tú, Señor, que vence muerte y mal, y al poner confianza en ti hallamos protección. La verdad y vida eres tú, camino de amor. Quien la verdad acepta hoy, la vida hallará. Hymn 343. Amigos, la tercera iglesia de Cristo científico de la ciudad de Nueva York, es filial de la iglesia madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y nuestra reunión de testimonios los miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés, el servicio es los domingos a las 11 de la mañana y el miércoles a las 7:30 de la noche. Todos nuestros servicios se llevan a cabo en línea y en persona. La tercera iglesia mantiene una sala de lectura en el primer piso de este edificio. El horario de la sala es de lunes a viernes de la 1 a las 4 de la tarde. Nuestra iglesia ofrece también clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En la escuela dominical, los estudiantes aprenden cuánto Dios les ama. Aprenden también sobre los personajes y lecciones de la Biblia.
y el poder sanador de la verdad. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora, les invitamos a todos a ustedes a compartir sus experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y a apoyar a nuestra congregación con oración. Si escuchan por teléfono y les gustaría compartir un testimonio, presionen el asterisco y luego el número 6. Nuestro técnico está escuchando y les conectará. Activará su voz. En este momento tendrán la palabra. Por favor, hablen directamente en el teléfono y no en el altavoz. Así podremos escucharlos mejor. Si están asistiendo por Zoom, por favor activar su micrófono y tendrán la palabra. Voy a leer un relato de una persona que lo envió a nuestra revista de El Heraldo. Su nombre es Luz Marina Arias Ceballos y es de Montevideo, Uruguay. Ella tuvo una curación de asma aguda y relata: durante muchos años sufrí de agudas crisis respiratorias. En ocasiones llamaba a los servicios de emergencia para pedir ayuda. Estos episodios se hicieron cada vez más frecuentes y comencé a faltar al trabajo en una entidad estatal. El médico que me trataba me remitió a un neumólogo y después de varios exámenes me dieron un diagnóstico de asma inducida por alergia. Me recetó medicamentos e inhaladores para uso diario y uno especial para las emergencias. Durante un tiempo seguí sus recomendaciones y tomé el medicamento según lo prescrito, pero luego pensé que no podía seguir siendo víctima del temor de que las condiciones ambientales pudieran afectarme. Durante este tiempo, ya hacía varios años que había estado estudiando la ciencia cristiana y era activa en una iglesia de la ciencia cristiana. Por lo tanto, sentí el deseo de orar más profundamente por la situación. Hablé con una practicista de la ciencia cristiana sobre cómo podía orar, y él me animó a reconocer mi naturaleza espiritual y perfecta como hija de Dios. Oré para verme desde esta perspectiva espiritual y comencé a descubrir que mi verdadera naturaleza era perfecta, porque así era como Dios me había creado. El practicista también me recordó el relato en el libro de texto de la ciencia cristiana, escrito por Mary Baker Eddy, de una mujer que sanó y había estado sufriendo de tuberculosis, que había experimentado dificultades para respirar cada vez que había un viento del este. Esta historia está en el libro de Ciencia y Salud con llave de las Escrituras en la página 184. Esta curación fue tremendamente inspiradora y alentadora para mí. Aunque no estaba recibiendo tratamiento de la ciencia cristiana por parte del practicista, ocasionalmente continuaba recurriendo a él para escuchar ideas espirituales. Poco a poco me sentí menos temerosa y más confiada de mis oraciones y de confiar en Dios para la curación. Después de 2 o 3 meses, ya no sentía la necesidad de tomar el medicamento. A medida que mi comprensión espiritual continuó creciendo, las dificultades respiratorias se hicieron cada vez menos frecuentes y con el tiempo hasta desaparecieron por completo. En el 2020, mientras buscaba un artículo en las publicaciones periódicas de la ciencia cristiana que me ayudaban a orar sobre la pandemia, encontré un inspirador artículo llamado El libre respirar, de Ernest H. Lyons, Jr., que fue publicado en el Heraldo de la Ciencia Cristiana en julio de 1983. Mientras leía aquel artículo, de repente me di cuenta con gran alegría de que habían pasado más de 4 años desde que experimentara la última crisis respiratoria y me había mantenido libre de síntomas de alergias y asma.
por esta curación, así como por otras experiencias en las que he podido ser testigos de la guía y el cuidado de nuestro Padre, Madre Dios, estoy muy agradecida. Gracias por su presencia y sus testimonios y oración durante el servicio. Concluiremos nuestra reunión cantando el himno número 305. Este es un himno de la escritora del libro de Ciencia y Salud. Se llama Apacienta a mis ovejas por Mary Baker Eddy. La colina di, pastor, ¿cómo he de subir? ¿Cómo a tu rebaño yo debo apacentar? Fiel tu voz escucha para nunca errar, y con gozo seguiré por el duro andar. Lo rebelde rendirás, lo cruel herirás. De su sueño al mundo habrás tú de despertar. Extranjero en la playa, hostil luchó con afán, por la puerta entró al final, y tú me aceptarás. En el triunfo o dolor, o en la oscuridad, guía tu rebaño hoy hacia ti, Señor. Sana el alma, danos pan, hasta ver la luz. Blancos tus corderos van tras de ti, pastor. Hymn 305.